A ver. Bueno, no, nos falta la expositora ahora. Sí, mientras veo si pasé todos los presentes. Sí. ¿Se te habrá trabado la computadora algo? Pero justo estaba, pobre. Tenía mala señal, profe de internet. Tenía mala señal, pobre. Tanto trabajo que no puedo terminar de presentar. Mientras voy a completar acá algo. Vamos a ver. Qué pena esto, ¿no? Que internet siempre te falla en el peor de los momentos, porque había podido exponer todo re bien hasta ahora. El otro día un profesor en una de las clases no se le escuchaba, pero cada vez que decían, ¿me escuchan? Lo escuchábamos, pero después no, no había forma de Eso parece un escucharlo. chiste, un gag tipo de todo por 2 pesos, una cosa Sí, así ridícula, pero claro. era verdad, ¿eh? No Pensaste. le llega el mensaje, ahí le mandé un mensajito y tampoco le llega. Que me entró Mira, mira. en el lado oscuro de la luna, quedó desconectada totalmente. Esperemos un poquito más a ver si logra unirse y terminar. Mientras ustedes pudieron leerla, la obra entera, un pedazo, nada, ¿cómo vienen con eso? No, no la terminé Sí, yo, pero yo sí la también empecé. la leí y no la pude terminar. Ok, bien. Antonella, ¿andás por ahí? Igual la había leído hace, pero muchísimos Estoy años, acá, ¿eh? profe. Ah, ok. Si tenés algún problema de internet que no puedes poner la cámara. Profe, ¿se cortó mucho, qué? Ah, que querías saber si estabas con problemas de internet y por eso no podías prender la cámara. No, lo que pasa es que no estoy en casa, tengo la pierna lastimada y no estoy en casa y por eso no prendí la cámara. Ok, bueno, espero que estés bien, que te mejores de la pierna. Gracias, profe. En este caso todo bien, pero recuerden por favor siempre prender las cámaras porque es algo que nos piden que tengamos, ¿no? Registro de eso. Sí, Em, sí, por el tema del presente. Yo igual siempre aviso cuando no, disculpe que no le avisé a usted, cuando no puedo prender la cámara siempre aviso. Dale, buenísimo. Bien. Em, bueno, mientras cuéntenme lo que hayan, hasta dónde hayan llegado, qué impresiones, qué cosas les llamó la atención de las lecturas que hicieron, cuéntenme. Bueno, perdón. Eh, para mí es totalmente nuevo lo que apunta a sí, Fuente Ovejuna en lo que habíamos leído hasta este momento, ¿no?
eh, como es real, como una historia real, Mm, que se aleja de la fantasía, de la ciencia ficción. Eh, sí es compleja, como había dicho, eh, pero se lleva hasta donde llegué yo, por lo menos la llevé siendo muy realista. ok, bien. Sí, está basada además en un hecho real, no sé si saben, de una crónica. ¿Antonella? ¿A ustedes también se les corta o solo a ella? No, yo perfecto. No, yo perfecto. Debes tener también un lío con internet. Mm, Em, no sabía que había sucedido. sí, aparecen unas crónicas, de ahí toma la idea Lope y obviamente que la ficcionaliza, pero la toma de un episodio que ocurrió encima había ocurrido, ahora lo tengo que anotar en algún lugar, pero como un siglo casi antes de que él lo escribiera o más. O sea que como que vuelve al pasado, ¿no? Es una recuperación de una situación que vuelve al pasado y que en un punto podemos pensar en relación con eso como, bueno, eh, la idea de cierto medievalismo que aparece, ¿no? Como esta cuestión del comendador, un pueblito como tan cerrado sobre sí mismo, donde toda esta discusión con los nobles, y como la figura del comendador es la que hace y deshace y que incluso rompe la ley constantemente y aterroriza y maltrata a la población de Fuenteovejuna. Y el hecho de que sea una historia que transcurría originalmente, un hecho que sucedió originalmente en la Edad Media, algunos críticos lo que señalan es que, bueno, que por qué Lope va a buscar esa historia tan atrás, ¿no? Sabiendo, como nosotros sabemos, que en el momento en el que estamos ahora, que es el barroco, había un montón de cuestiones de ese momento histórico sobre las cuales hablar, ¿no? Dijimos que el barroco era un momento, bueno, de la caída, como de esta suerte de esperanza, de mundo ordenado y demás, todo lo que estuvimos hablando, incluso el año pasado, cualquier cosa, la clase pasada con esta cuestión de, bueno, del surgimiento de la burguesía, el tema del dinero, las bancarrotas, las pérdidas de las identidades, los espacios de frontera, ¿no? Habíamos dicho que se trataba de un mundo un tanto hostil e incierto para las personas. Y bueno, algunos autores lo que dicen es que hay una vuelta a eso, porque quizás Lope quiere señalar ciertos rasgos medievales que todavía se aprecian en su sociedad, ¿no? Y denunciarlos como malos, ¿no? Como esta historia del comendador que no rinde cuentas de nadie y hace lo que quiera, y en cambio lo que Lope viene acá a defender es a una monarquía, pero una monarquía con una idea un poco más republicana, ¿no? Donde las personas se tienen que manejar dentro de ciertos preceptos, que el hecho de que uno tenga una posición de nobleza no implica que pueda hacer y deshacer a gusto y demás. Entonces, bueno, eso es lo que dicen, sostienen algunos teóricos, ¿no? Que va a buscar esta historia al medioevo para venir a denunciar, bueno, qué cuestiones todavía no superadas del medioevo están funcionando en la sociedad española de la época, ¿no? Como una suerte de crítica, de ir al pasado para hacer una crítica del momento actual y para reivindicar también el reinado de los reyes católicos, ¿no? Porque era monárquico, obviamente. Igual, perdón, yo lo que noto, no sé si está bien el análisis, por ahí se me va un poquito, pero muy fuerte el rol de la mujer. Eh, el rol de Laurencia es como un rol preponderante. Es una mujer que se le resiste al comendador, eh, que él la quiere violar y si bien, ¿cómo es que se llamaba la pareja? Frondoso era, Sí, la salva, eh, como muy fuerte la resistencia de ella. Digo, me parece que para la época que fue escrito, me parece que, nada, desde mi lugar es como a destacar eso, por ahí Sí, el...
Sí, El rol de yo la, de la opinaba, mujer, toma yo no la opinaba lo mismo, igual sumisión. como dijo, el relevamiento. claro, yo opinaba lo mismo, igual como dijo nuestra compañera en su exposición, como cuando estaba exponiendo, que ella como que no cumplía con los estereotipos Sí, de la claro. época a lo que era la mujer. O sea, era fuerte, iba contra todo estereotipo. Sí, Mariano, ¿ibas a decir algo vos? No, sí, que siguiendo en esa línea, de hecho es la que eh, hace el relevamiento, ¿no? El alzamiento, digamos, eh, contra los nobles, digamos. Sí, a mí estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes están diciendo. A mí también lo que me hace pensar es em, con qué ojos leemos nosotros. Digo, nosotros imaginamos que en esa época algo así sería una locura, pero de hecho existe la obra. Entonces le decía como, yo no soy experta como en las figuras femeninas en la literatura del Renacimiento, ni mucho menos, digo, pero pensar que quizás nosotros, sobre todo con estos últimos años, con el surgimiento el resurgimiento, ¿no? Del feminismo y las discusiones que se han dado en nuestra sociedad, ¿no? Hace fácil 10 años que se están dando más. Si no pensábamos que todo tiempo pasado fue siempre peor y siempre más oscuro de lo que en realidad quizás fue, o que la literatura, digo, eso me parece siempre interesante de pensarlo. ¿Se acuerdan? Ustedes no, pero bueno, Mariano sí, que tiene Historia del Arte y la Cultura, y que nosotros hablábamos bueno, que hay distintos autores que tienen nociones de la historia que no son cronológicas y de una narración y evolutivas, sino que lo que proponen es que en el discurrir del tiempo histórico, en las sociedades, en la cultura, en lo que sea, hay cuestiones que van surgiendo y luego se apagan y después resurgen en un momento más adelante de la historia y medio que desaparecen, ocupan un plano, ¿no? Como una suerte de supervivencia, pero no de una evolución, no de que, bueno, acá era todo una porquería y después esto fue mejorando un poco y fue mejorando un poco y fue mejorando, no como el típico dibujo, ¿no? De sobre los dos ejes de una mejora, sino que, y eso me parece interesante para pensar esto, como que la historia en realidad no es una evolución hacia lo mejor. O sea, nosotros creemos y hemos sido educados pensando que peor era cuando hace 500 años atrás y peor aún era hace 1000 años atrás y peor ahora, pero digo, ¿en qué nos basamos para sostener eso? ¿O es solamente una forma de pensar la historia que la tenemos tan incorporada? Digo, yo también, que lo vivimos así, o como, no sé, o por ejemplo nuestras propias vidas, ¿no? Que decimos, bueno, no, pero yo de a poco voy a ir consiguiendo esto y después va a pasar lo otro y después no sé qué. Conseguir cosas a todo nivel, no sé, de dinero, académicos, de vincular, lo que sea. Y esto y lo otro. Y después la vida te demuestra que eso no es tan así. Digo, y en el estudio de la historia me parece que está bueno como, aunque sea poner en duda o discutir un poco esa noción que tenemos. Entonces, por un lado, sí, yo creo que el personaje de Laurencia debe haber sido algo interesante para la época, pero el hecho mismo de que ese personaje existiera y encima en manos de un autor mainstream, o sea, tipo Lope era recontra reconocido, no es que era un oscuro autor que nunca nadie leyó y nosotros ahora lo recuperamos en el siglo XXI en una polvorienta biblioteca no sé dónde. Digo, el chabón lo escribió siendo recontra conocido, sus obras fueron conocidas, entonces decimos, bueno, pará, dentro del teatro mainstream de la época existía espacio para esto, ¿no? Como hacer el análisis desde ese lugar, decir, ah, mirá qué interesante, no lo hubiéramos imaginado, pero la sociedad española, que por otro montón de motivos sabemos que era como muy apegada a los preceptos religiosos, muy cerrada en algunas cuestiones, oscurantista, digo, la Inquisición había pasado hacía 10 minutos, todas esas cuestiones, pero a la vez tenías esto, o una protagonista tipo Laurencia, que es la que tiene que despertar al pueblo, básicamente, y decirle, son toda una manga de cobardes, me acaban de violar, ¿qué están esperando para hacer algo al respecto?
Entonces digo, bueno, problematizar eso me parece como re interesante, porque sí, obvio que a mí me pasó lo mismo cuando, tipo, uy, mira esta mina, lo que hace, mirá este personaje. Pero bueno, Lope lo hizo y lo hizo en su época y no hubo problema. Entonces, como pensar estas cuestiones, no como, no es que, bueno, y de repente llegamos al movimiento de las mujeres, digo, como pequeños mojones que se van dando a lo largo de la historia y que hay avances y retrocesos constantemente, cosas que desaparecen y después luego vuelven a aparecer, discusiones que parecen zanjadas y que vuelven a aparecer. No sé, yo hoy tuve que escuchar en la radio a un español, creo que era del Vox, diciendo que la Inquisición, bueno, había que entender el contexto, por qué funcionó la Inquisición, ¿no? Digo, yo pensé que no iba a estar viva, que nunca iba a volver a escuchar gente defendiendo la Inquisición. En España la están defendiendo. En España hay unos energúmenos de ultraderecha, los del Vox, que defienden ese tipo y dicen, bueno, hay que entender porque había mucha mezcla y había falsos conversos, entonces la iglesia tenía que hacer algo porque España tenía que tener una unidad identitaria, y bueno, tipo, no fue la mejor idea del mundo, pero algo había que hacer. Entonces, en esos momentos, cuando yo voy manejando el trabajo, escucho esas cosas, digo, ¿de qué evolución me hablan? La humanidad no hace un camino hacia la evolución de lo mejor, ¿no? Y después me dan ganas de tirarme con el auto, arrojarme de la autopista, pero digo, justo hoy escuché eso, me acordaba de ustedes, porque dije, mira lo que estamos escuchando, ¿no? Como... Yo ni siquiera estaba al tanto de que la derecha de España defendía semejante barbaridad. Yo pensé que eran de derecha y bueno, defendían cosas con las que yo no estoy de acuerdo, pero no sé, la Inquisición, ¿no? Bueno, pero Ah, un político argentino también hablando de que era conservador allá en España, una de las cosas, dice que no se puede creer el avance que tuvo, que los homosexuales se puedan casar, que haya habido, después las cosas se fueron deteriorando, primero fue el divorcio, después que los homosexuales se puedan casar y después que haya una ley de aborto. Digo, como totalmente. algo terrible y como deterioro, o sea, Sí, son sí. conservadores. Además fue tan atrás como hasta la ley de divorcio, que creo que eso es algo que ya nadie, o sea, Cuestiona, cuestiona, ¿no? Como cómo no te vas a poder divorciar, si querés. O sea, ¿sí? pero bueno, nosotros tenemos que saber que creo que acá la ley de divorcio salió en el 82, 1982. O Sí. sea, no es que está hace 1000 años. Pero bueno, de todas maneras era algo como que rápidamente funcionó y o sea, todo el mundo se divorcia, no es algo... Pero bueno, sí. Entonces, en ese sentido lo pensaba, ¿no? Como la construcción del devenir histórico, medio como que lo tenemos pensado así, evolutivamente. También creo que lo tenemos pensado evolutivamente porque en un punto te rompe menos el corazón pensar que la sociedad está avanzando hacia algo mejor. En cambio, yo siempre igual, pobres de ustedes, pero a mí o sea, siempre me van a interesar más las filosofías que tienen que ver con pensar que el mundo es un desastre, que nosotros estamos en las últimas, yo medio oscuro. Pero digo, yo entiendo que uno quiera creer que las cosas mejoran y que esto y que lo otro, pero constantemente veo que no necesariamente es así. Pero me interesa, aunque sea, pensarlo como estéticamente, ¿no? Bueno, ¿qué pensamos, ¿no? Como el tema de la evolución en la literatura o la evolución en las ideas y en la cultura. No podemos hablar necesariamente, me parece a mí, de una evolución, sino más bien como de emergentes que van sucediendo en distintos momentos y que a veces quedan ocultos porque está sucediendo otra cosa y vuelven a reflotar y lo otro se oculta, conviven, desaparecen durante largos periodos de tiempo, vuelven a aparecer. Digo, me parece que es más de ese orden, ¿no? Y bueno, en este caso es el ejemplo que tenemos con Laurencia, es algo que consideramos positivo, lo que tenemos con la Inquisición es algo que consideramos negativo, ese retorno. Uy, justo ahí se metió Jessica, a ver si va a poder, pobre. A ver. Profe, yo estaba hablando solo. ¿Estuviste hablando todo este tiempo sola? ¿No te diste cuenta que se cortó? No, recién termino. Ay, me da mucha pena lo que te acaba de pasar, Jessica.
No, no me di cuenta, ni me fijé la hora tampoco, porque iba relatando y Claro, estabas explicando. emocionada con lo tuyo. Bueno, ¿vieron la teoría de Einstein? Hay un mundo paralelo, hay una línea de tiempo paralela en la que vos ya terminaste y diste tu presentación y estamos ahora en esta línea pobre en la que tenés que terminarla. ¿Querés tomar agua o algo? Hagamos una Hasta, cosa, esto se va a esperar. ay, Em, incluso yo le pregunté, claro, como usted no me contaba, yo le digo, profe, ya terminé, no sé si está bien o está mal, y yo sentía que nadie me contestaba, digo, ¿qué pasó? Ay, Y qué me espanto, fijé qué la sensación hora espantosa. y ya había terminado, y no sé en qué momento me quedé, perdón. No, no, me Te da mandé un pena. mensaje, Jessy, no te llegaba. Y digo, bueno, a lo No, mejor no tenés Nosotros internet. pensamos que no, te yo habías seguía quedado hablando. totalmente sin internet. Como ella te mandó un mensaje y ni siquiera te llegaban los mensajes, dijimos, chau, se le cortó internet de todo, del celular, del coso. Pobre, debe estar No, en... no, yo seguía hablando, ni registré el teléfono, nada. Bueno, te cuento una No cosa. sé en qué parte me quedé. Te quedas... Yo estoy justo en la página 9 de tu archivo, en la 9 de 19. Sí. No, ni en la mitad, un poco más. No, claro. No, en la Pero 11 te quedaste, en la después de 11. los, sí, en la 11. Otra cosa. Se te había duplicado una hoja. A Está en ver. la 11, Bueno, sí. un poco más, Sí. un poco En la más. 11 era. Antes de que termine todo esto, yo voy a necesitar, Jessy, porque está muy, muy cuidado todo lo que vos hiciste. Adentro de la, la, el, digamos, la carpeta de literatura española 2, ¿sí? Del Drive, Sí, hay una sí. subcarpeta que se llama presentaciones orales y ahí todos subieron, los que prepararon, los que tenían archivos o presentaciones como hiciste vos, las subieron ahí para que les sirva a todos también cuando tengan que repasar o... Imagínense que esta materia es con final obligatorio, entonces digo, todo lo que sea materiales producidos por ustedes, está bueno que lo socialicen, entonces cuando termine la clase, después subí el archivo ahí así les queda a tus compañeros también, ¿sí? Todo Bueno, ese trabajo, o sea, porque también me parece que es una forma de sí, de darle compartir. entidad al trabajo que ustedes hacen, ¿viste? Pues si no, uno escribe en unas hojas, no sé qué, trabaja un montón de horas y después eso queda en la nada más que en la presentación y no, es como material que ustedes hicieron su propia producción. Em, Ya está por cortar, si no termino. Sí, ya se está por cortar. Si querés, hablo yo un ratito, vos descansá un poco, tu voz, tu psiquis. Yo hablo un poquito y cuando nos volvemos a juntar, arrancás vos y yo prometo que por las dudas, 10 minutos antes, te digo, bueno, Sí. 10 minutos, tipo, terminalo en 2 o 3, así nos quedan un para nosotros y listo, ¿te parece? Así no te vuelve a pasar de Bueno. nuevo, porque si no es como el día de la marmota, una y otra vez vas a empezar a hablar y se va a cortar y quizás no te des cuenta. Ay, qué pena. Em, bueno, esperen que agarro esto, esperen que agarro, como las cosas. Bien. En relación a un poco de lo que vino hablando Jessica, ahí se fue directamente, nos abandonó, yo espero que no se haya ido a suicidar. Me parece interesante que sepamos que a Lope de Vega lo llamaban el monstruo de la naturaleza. Y la frase, el monstruo de la naturaleza, me parece interesante si la pensamos en relación a la sensibilidad barroca, porque la idea de lo monstruoso en el barroco va a ser muy fuerte. Como yo les dije a ella un poco, el barroco es un momento de muchos contrastes en las obras que se producen en esta época, porque tenemos todavía una cierta estela de esta cuestión luminosa, esperanzadora y tranquilizadora en un punto del Renacimiento, pero por otro lado ya la crisis empieza a ser tan fuerte en Europa, crisis económica, crisis de las ideas filosóficas, de todo lo que ustedes quieran, que hay un contrapunto entre estas dos cuestiones. Por eso, por ejemplo, en la pintura es muy común el uso del claroscuro, ¿no? Esta cuestión de estar mostrando al mismo tiempo la luz y la sombra.
pensemos siempre el barroco en relación a eso. Entonces, que le digan el monstruo de la naturaleza, a nosotros nos puede sonar medio como malo, un epíteto malo, pero en realidad había una fascinación con las figuras monstruosas, porque el monstruo era aquel que se salía de la regla, ¿no? Era aquel que tenía una condición de originalidad, de unicidad, de lo que sea. Entonces, decirle el monstruo era algo, no era algo peyorativo, ¿no? Sino que lo estaban adulando cuando le decían eso. Y de la naturaleza me interesa como el sentido de, es un monstruo generado, no es un monstruo divino, ¿no? No es un monstruo que viene de las esferas divinas, sino que es un monstruo de carne y hueso, engendrado por la propia naturaleza, ¿no? Volvemos acá también con esta idea del antropocentrismo y demás, o sea, ¿por qué le decían esto? Porque Lope era un loco en el sentido de que escribió un montón. El arte no de hacer comedias, que muy bien hizo mención Jessica, está escrito en versos en decasílabos, tiene no sé cuántas estrofas y versos, es larguísimo. O sea, el tipo escribe un ensayo sobre cómo hay que escribir las nuevas obras de teatro y el ensayo lo escribe en versos en decasílabos, para que tengan una idea, ¿no? O sea, es monstruoso esa, su prolificidad, su prolificidad que tiene en la escritura. También era un tipo que se creía que vivía de una manera un poco desatada, porque andaba siempre con minas y jarana y qué sé yo, y hubo siempre medio pica entre él y Cervantes. Cervantes era más el pobre que fue cautivo, que perdió el brazo, que siempre tuvo problemas de dinero, bla, 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 bla. En cambio, Lope de Vega era una especie de rockstar de las letras y del mundo social español de ese momento. En relación a lo que veníamos diciendo antes de que esta es una historia que él toma, que ya había existido, ahora después les voy a buscar bien el dato, pues lo tengo acá anotado en algún lugar. Me parece interesante, entonces le planteo que en relación al tema de la nobleza, ¿no? Cómo en la obra la nobleza está disociada del honor, excepto en el caso de los reyes, ¿no? Y este es un señalamiento muy interesante, porque es un poco romper con el status quo, es una crítica muy dirigida en la cual los reyes sí mantienen su posición, su honorabilidad, su justeza, pero el comendador y el maestre también, porque el maestre se va a pelear primero por Juana y después va y les pide perdón, ¿no? O sea, al final, bueno, ustedes que no lo leyeron todo, pero bueno, el maestre es medio panqueque. Digo, entonces, lo que sí me parece interesante es que marcar con claridad es que en esta obra quienes detentan el honor son los dos polos opuestos, o los dos polos más alejados, los reyes por un lado y el pueblo por el otro. Y los que están en el medio son los corruptos, los que no son honorables, los violadores, los que se ponen en contra de la corona, etcétera, etcétera. De nuevo, ¿no? Como este es un señalamiento muy interesante, porque Lope era monárquico, pero ¿de qué manera entendía entonces la monarquía? La monarquía entonces tiene que ser una alianza entre los reyes y el pueblo en su totalidad, y quienes están en el medio y forman parte de la nobleza no deben, de ninguna manera, abusar de su posición social, económica y de poder. Y en esto era lo que les decía, bueno, que él se va al medioevo a buscar eso porque en el medioevo encuentra esta historia que le permite hablar de los nobles que se abusan del poder con sus súbditos, en un punto sería la idea, ¿no? También me parece interesante pensar cómo una vez más el verdadero amor acá, que sería el de Laurencia y Frondoso, aparece opuesto a la lascivia, encarnada por el comendador. Y eso nos puede remitir directamente a nuestro querido El amante liberal, donde los turcos eran los lascivos que se la pasaban, ¿no? Haciendo como un despliegue
de una sexualidad mala vida para esa época, y era también en contra del amor puro de la pareja del amante liberal. Entonces, pensemos cómo hablamos, cuando hablamos en este periodo, sobre todo, la idea del amor va más allá de lo que nosotros entendemos, bueno, una novelita de amor o qué sé yo, que bueno, se van a contar cuestiones sentimentales, sino que acá el amor tiene una característica del orden de lo ideal, de lo moral, de lo que es correcto, y que va más allá del chistecito entre el amor de una pareja, que ay, queremos que terminen juntos, sino que en realidad funciona como una especie de motor de todo lo que es justo y está bien. Es una cuestión un poco más profunda y filosófica, al menos me parece a mí, ¿no? Como estructura y ordena un montón de cuestiones que van más allá de la anécdota de la pareja que termina junta. Jessica también había hablado del tema del personaje colectivo. Profe, ahí Y también se forma un triángulo amoroso, ¿no? Porque en cierta medida tenemos el comendador por un lado, Frondoso por el otro, que uno representa el amor bueno, por así decirlo, y el otro va a representar este amor abusivo. si es abusivo O es amor, parece una consigna del 8M, pero no lo dije en ese sentido. Digo, yo no sé si lo podría llamar amor. sí, obvio. Yo creo que es lascivia, abuso de poder, pero no es amor, porque de hecho el comendador no es amoroso con nadie. No tiene, es Aparte, un personaje que no tiene una fisura, no, en ningún momento demuestra bondad, ni amor, ni interés por los demás. no tendría que ser recíproco, sino Sí, no sé si para que... recíproco, pero aunque sea puede haber un personaje que esté enamorado puramente de otro personaje y ese otro no, pero... No, pero digo, para que haya un triángulo amoroso, Ah, sí, bueno, sí, digo, alguno de los determina otros eso. dos le tendría que dar bola también. Em, entonces, en relación a esto del personaje colectivo, hay un texto que está subido de bibliografía que se llama En torno a Fuente Ovejuna y su personaje colectivo, justamente. Y, y ahí lo que dice es que, bueno, que en la obra hay una acumulación de personajes, ¿no? Es que se trata de una comedia histórica por todo esto que nosotros estuvimos viendo, y que estos personajes no tienen características detalladas. Nosotros no sabemos muy bien cómo son personajes en un punto medio plano. Pensemos la diferencia que hay, si quieren. Sigamos haciendo la rivalidad en vez de River Boca, Cervantes Lope. Digo, pensemos en la interioridad de los personajes del amante liberal. Los vemos en profundidad, vemos sus almas, vemos por qué sufren, vemos cuáles son sus ideas. Aprendemos un montón de los personajes principales, ¿no? Incluso de otros que son más secundarios, tipo Mahamut y demás. En cambio acá los personajes son un poco más planos, porque en realidad lo que cumplen, y no es que esté mal, digo, es una búsqueda de Lope, es que cumplen funciones. Si pensamos desde una perspectiva funcionalista de la literatura, en el cual el texto está armado con distintos dispositivos, bueno, acá los personajes cumplen funciones, como bien dijo Jessica, ¿no? Está el gracioso, la dama que es el interés amoroso de la dama, el malo, el este y el otro, y cada uno vos les podés cambiar los nombres y las acciones y te puede seguir funcionando ese esquema, podés escribir 800 millones de tragicomedias, ¿o no? Si vos tenés una mujer bella y noble, un interés amoroso que también es noble para ella, un malo que los quiere interrumpir, un chistoso, una criada, un par más, y con ese esquema puedes armar cientos de cosas. Entonces, estos personajes no tienen detalles, ¿no? No hay características detalladas. Justamente son funciones y su función principal es llevar adelante la acción, que la obra se desarrolle, ¿sí?
que haya una sucesión de escenas donde se va llegando hacia el desenlace, o sea, haya una problemática, se vea cómo se resuelve y se llega al final. Entonces, esto me parece interesante remarcarlo porque esto es un análisis formal de la obra. Más que contar qué dice la obra, hacer un resumen, bueno, y primero pasó esto y después pasó lo otro, esta es una posibilidad de decir, bueno, que Jessica lo había empezado a hacer cuando nosotros se nos cortó, cumplen funciones. Y eso es interesante porque eso en realidad es como tener la receta de la obra. ¿Se entiende? O sea, ¿cómo armo la receta de una torta? Bueno, acá tenés la receta de la obra. Tenés personajes que son funciones y que vos después, un día se llama Laurencia y otro día se llama Pepita y otro día se llama no sé qué, y en vez de estar en el campo, estar en una ciudad, o en vez de estar en España, estar en Portugal, y en vez de ser un comendador el que las quiere violar, es un príncipe, y así infinidad. ¿Sí? Entonces eso tiene que ver con la estructura y con el análisis formal de la obra, que es lo que nos interesa, ¿no? Después, la cuestión de que los personajes están, como también dijo Jessica, creados o armados a partir de distintos tipos, que ya dijimos, el cómico, la dama, y es decir, ¿cómo se definen en realidad los personajes? Se definen por sus acciones. No hay una cuestión inherente de cada personaje. Este es bueno, no. No sabemos que tal es bueno por cómo actúa o por lo que dice, ¿no? Pensemos en el amante liberal. Ahí tenemos otra cuestión. Ahí tenemos lo que piensan esos personajes, lo que sienten, lo que no. De hecho, en el amante liberal es al revés, porque todos actúan de una manera disfrazada y encubierta de mentira, y nosotros somos los lectores los que sabemos lo que en realidad están queriendo lograr. Acá los personajes son transparentes. El comendador va y las quiere violar, y casi que se les acerca y le dice, vení que te violo. No, no me violes. Sí, vení que te violo. No, no me violes. Bueno, chau. ¿No? Digo, es mucho más llano. En cambio, en Cervantes tenemos un tipo que es turco, pero en realidad no es turco, pero le sirve ser turco para ayudar a los demás y no pasarla tan mal, y entonces hacen todo, y hacete querer por Halima, aunque ella te quiera comer el hígado, vos decirle que sí, pero no te dejes, y digo, ¿no? Es completamente diferente. Digo, bueno, son dos formas distintas de estructurar una obra en cuanto a los personajes. Después, bueno, esto que yo estoy mirando, 1.46. Esto que yo ya dije, el depositario del honor es el pueblo, y después los reyes, ¿no? Pero el que efectivamente funciona recuperando el honor es el pueblo, es este personaje colectivo. Estas funciones que dijimos que cumplen cada uno de estos personajes, después termina trastocada cuando aparece el personaje colectivo. Porque Fuente Ovejuna no es un personaje colectivo durante toda la obra. ¿En qué momento se vuelve personaje colectivo? En el momento que van, lo matan, y después cuando los interrogan una y otra vez y siguen contestando, ¿no? ¿Quién lo hizo? Fue Fuente Ovejuna, 500 millones de veces. Digo, en ese momento aparece un personaje nuevo que emana de estos personajes que ya existían, ¿no? Y que tiene sus propias reglas, y esto pasa en el tercer acto. Es decir, primero son seres individuales, se produce una suerte de metamorfosis, ¿sí? Y surge este personaje. ¿Y quién es? Obviamente, nuestra heroína, la que logra esto, es Laurencia con su monólogo. Tipo, el monólogo de Laurencia es una parte muy importante de la obra. Todo el mundo habla del monólogo de Laurencia, ¿no? Después, si tenemos tiempo. Y lo que es interesante es que en esta obra, en vez de haber un héroe tradicional, tenemos al personaje colectivo. En vez de ser una persona la que cumple la función del héroe, esto lo va a cumplir este personaje colectivo. Y eso es muy interesante porque puede ser pensado hasta revolucionariamente. O sea, en vez de un héroe que es un solo tipo, un distinto,